En acción de gracias, mi familia brindó por mi fracaso. Mi padre dijo, eres solo una decepción. Sonreí, agradecí la claridad y me marché. Meses después, sus mensajes eran, por favor llámanos. El olor a pavo asado solía ser el olor a seguridad, a pertenencia. Era el aroma que llenaba nuestra casa cada cuarto jueves de noviembre, una manta reconfortante contra el frío exterior. Pero este año, el olor se sentía pesado, sofocante, aferrándose a todo como un sudario de temor. Era el día de Acción de Gracias, y mis padres habían invitado a toda la familia, tías, tíos, primos, no solo para cenar, sino para presenciar mi ejecución pública. Soy Alex. Tengo poco más de 30 años y desde que tengo memoria, mi vida giró en torno a dos cosas, mi familia y el negocio familiar. Desde barrer los pisos del viejo molino que mi abuelo comenzó, hasta trabajar hasta tarde haciendo cálculos y optimizando cadenas de suministro, lo entregué todo. No era solo trabajo, era mi identidad, mi futuro, el puente que constantemente intentaba construir para obtener la aprobación de mis padres. Éramos los Martín, construíamos cosas, teníamos éxito, y yo se suponía que sería parte de ese legado. Mi hermano Mark era 4 años mayor que yo. Carismático, encantador, bueno para hablar, pero nunca tuvo la misma suciedad debajo de las uñas, la dedicación al negocio que yo sí tenía. Era el hijo de oro, sin esfuerzo a los ojos de mis padres. Mientras yo descifraba software de gestión de inventario, Mark estaba haciendo contactos en el club de campo. Mientras yo negociaba con proveedores, Mark encantaba a posibles clientes durante almuerzos caros. El escozor, por supuesto, cada elogio casual a Mark, cada comentario ligeramente despectivo sobre mis propias largas horas, se sentía como un pequeño corte. Mis padres, especialmente mi padre, tenían una forma de hacerlo, una mirada específica, un encogimiento de hombros, una frase como a Alex simplemente le gusta cacharrear, como si las complejas mejoras operacionales que implementaba fueran solo un pasatiempo. Mi madre a menudo suavizaba las cosas, pero sus soluciones siempre implicaban que yo hiciera concesiones en aras de la armonía familiar. Intenté hablar con ellos, expresar mi deseo de tener un rol más claro, de reconocimiento, pero siempre me encontraba con la misma pared de suave desprecio o de negación descarada. Eres demasiado sensible, Alex, decía mi padre, con la mirada ya perdida. Mark necesita apoyo, está asumiendo un rol de liderazgo. Los objetivos siempre parecían moverse, y yo siempre me quedaba corto. A pesar de la creciente inquietud, me aferré a la esperanza. Creía en el potencial del negocio, y creía, ingenuamente, en el poder perdurable de la familia. El año pasado, había liderado un proyecto que nos ahorró una cantidad significativa de dinero, encontrando eficiencias que nadie más había visto. Pensé que seguramente esto demostraría mi valor. Pero el crédito se asignó vagamente a el equipo, con Mark convenientemente posicionado como la figura principal que lo vio. Fue desmoralizador, como correr una maratón solo para que alguien más recibiera la medalla en la línea de meta. La mayor parte de los días mi estómago era una serpiente enrollada, tenso por una mezcla de ansiedad y frustración. Este día de Acción de Gracias, sin embargo, se sentía diferente. La invitación estaba enmarcada con calidez extra, con un énfasis extra en que toda la familia estuviera junta. Una pequeña y desesperada parte de mí se preguntó si esto era todo, el momento en que reconocerían mis años de dedicación, tal vez incluso anunciarían un papel significativo para mí junto a Mark. Era una esperanza tonta, una última brasa en un fuego moribundo, pero me aferré a ella mientras conducía hacia su casa. La casa olía a pavo asado y a algo más que no pude identificar del todo. Tal vez las velas caras que le gustaban a mi madre, o tal vez simplemente el aire estancado de resentimientos no expresados. El bullicio habitual de la familia extendida estaba allí, una actuación de alegría festiva. Mis tías y tíos ofrecían sonrisas forzadas y los habituales cumplidos. ¿Sigues trabajando duro, Alex?, preguntó un tío, dándome una palmada en el hombro, su tono sugiriendo que era una búsqueda menos impresionante que las iniciativas estratégicas de Mark. Mark mismo estaba haciendo una especie de recepción junto a la chimenea, luciendo impecable con un suéter nuevo, riendo ruidosamente de algo que decía mi padre. Me miró, una mirada breve, casi de lástima, antes de volver a su audiencia. Sentí el familiar escozor de ser el suplente perpetuo, siempre en las alas, nunca en el centro del escenario. La cena fue un asunto tenso. Bajo la superficie de la conversación educada, la mesa estaba cargada de comida, pavo, puré de patatas, salsa de arándanos,
todas las comodidades tradicionales que se sentían como disfraces esta noche. Yo estaba sentado cerca del final de la mesa, lejos de la cabecera donde se sentaba mi padre y donde Mark estaba prominentemente colocado a su derecha. Las conversaciones fluían a mi alrededor, centradas en chismes familiares, los recientes éxitos de Mark y las últimas puntuaciones de golf. Cada vez que intentaba aportar un punto sobre el negocio o un desafío reciente que habíamos superado, mis padres desviaban la conversación hacia la visión de Mark o a un tema más seguro y superficial. El aire se volvió más denso con una tensión tácita, una tormenta que se cernía detrás de las sonrisas aparentemente relajadas de mis padres. Noté que intercambiaban miradas con Mark, pequeñas miradas cómplices que me excluían por completo. Había una sensación de anticipación en sus ojos, una preparación para algo. Mi tenedor se sentía pesado en mi mano, el pavo perfectamente cocido saboreaba a ceniza en mi boca. Entonces, mi padre se puso de pie. Chocó su tenedor contra su copa, el sonido resonando en el silencio repentino. Todos se volvieron hacia él, con sonrisas expectantes pegadas en sus rostros. Comenzó a hablar, su voz un poco retumbante, empezando con los típicos clichés sobre la gratitud, la familia y la tradición. Mi corazón, a pesar de mi mejor juicio, aleteó con esa última brasa moribunda de esperanza. Tal vez iba a reconocernos a todos, tal vez incluso a mí. Pero sus ojos se fijaron rápidamente en Mark, su voz se suavizó, llena de una calidez y un orgullo que yo había anhelado toda mi vida. Habló del futuro, de llevar el negocio al siguiente nivel, de liderazgo y visión. Habló de las cualidades necesarias para liderar, enumerando cosas que yo sabía que poseía en abundancia, pero se las atribuyó todas a Mark. Mark se pavoneó bajo los elogios, una mirada de complacencia y autosatisfacción extendiéndose por su rostro. Luego vinieron las palabras. Las que para siempre dividirían mi vida en antes y después. Mi padre me miró directamente, su sonrisa desvaneciéndose en esa expresión familiar, ligeramente aburrida, que reservaba para mis deficiencias. Mark es el futuro, anunció a la sala, su voz recuperando volumen. Luego, más bajo, pero cortando el silencio como un cuchillo, añadió, tú eres solo una decepción. El mundo pareció inclinarse. El zumbido de fondo de la casa desapareció. El olor a pavó se desvaneció. Todo lo que oía era un zumbido en mis oídos. Todo lo que veía era su rostro, la frialdad en sus ojos. No había terminado. Inclinándose ligeramente, una sonrisa burlona jugando en sus labios, retorció el cuchillo más profundamente. Sabíamos que nunca llegarías a nada. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el leve sonido de mi propia respiración entrecortada. Sentí los ojos de todos en la sala sobre mí, primos, tías, tíos, personas con las que había compartido vacaciones y eventos familiares toda mi vida. Algunos parecían sorprendidos, algunos apartaron la mirada, incapaces de encontrarse con la mía. Algunos, lo vi en algunos rostros, un sutil asentimiento, un acuerdo silencioso. Habían escuchado la narrativa que mis padres habían tejido y la creyeron. Yo era la decepción, Mark era el hijo de oro. Estaba confirmado, públicamente, irrevocablemente. Entonces mi madre, siempre la directora de la orquesta familiar, hizo una señal a un camarero que esperaba. Sacaron una bandeja de copas de champán, ya llenas. Estaban preparados para esto. Lo habían planeado. Estaban brindando por mi humillación pública, mi exclusión oficial del legado que yo había ayudado a construir. Mi padre y mi madre levantaron sus copas, sus sonrisas regresando, triunfantes. Mark levantó su copa, luciendo incómodamente complacido consigo mismo. La sensación física fue intensa. Mi pecho se apretó, como si alguien hubiera envuelto alambre de espino alrededor de mis pulmones. Mis manos temblaban ligeramente sobre la mesa. La humillación fue una ola caliente y punzante, seguida de un shock frío y paralizante. Pero entonces algo cambió dentro de mí. El dolor era inmenso, sí, pero fue instantáneamente cauterizado por una claridad absoluta y abrasadora. La última brasa de esperanza murió. Los años de negación, de aferrarme a la creencia de que eventualmente verían mi valía, se evaporaron. No me veían. Nunca me habían visto. Veían una herramienta, un plan de respaldo, algo para ser desechado cuando el modelo preferido estuviera listo. En ese momento, mirando sus caras de celebración, la frialdad en sus ojos, el champán planificado, lo supe.
Supe quiénes eran, y supe quién era yo. Y no iba a permitir que su definición prevaleciera. Una extraña calma se apoderó de mí, nacida de la muerte de la esperanza. No era resignación, era liberación. Me levanté lentamente, mi silla raspando el suelo, un pequeño sonido chirriante en la sala silenciosa. Todos los ojos estaban puestos en mí. Encontré la mirada de mi padre, luego la de mi madre, luego la de Mark. Logré una pequeña sonrisa genuina, del tipo que no llega a tus ojos porque hay un universo de dolor detrás. Mi voz era tranquila, quizás un poco temblorosa, pero clara. Gracias, dije, mi mirada recorriendo sus rostros, observando su repentina confusión, el cese de su celebración. Gracias por la claridad. Dejé que las palabras flotaran en el aire, dejando que entendieran o no entendieran el profundo peso de lo que acababan de hacer. Asentí una vez, un gesto de reconocimiento, no de derrota. Luego me di la vuelta y salí del comedor, a través del pasillo lleno de los fantasmas de días de acción de gracias más felices, abrí la puerta principal y salí al frío aire de noviembre. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió como un punto final, decisivo. Subí a mi coche y conduje. Conduje sin rumbo al principio, las calles familiares un borrón a través de las lágrimas que finalmente vinieron, calientes y rápidas, ahora que estaba solo. La fachada cuidadosamente construida que había mantenido durante años se hizo añicos en ese coche. El dolor era una entidad física, un peso pesado aplastando mi pecho, robándome el aliento. Me detuve a un lado de una calle tranquila y arbolada, el coche lleno del sonido de mis propios sollozos roncos y rotos. Me desplomé contra el volante frío bajo mi frente, sintiéndome completamente destruido, traicionado por las mismas personas que se suponía que eran mi base. Este era el fondo. Este era el momento en que la elección era dura, desaparecer o luchar. En la silenciosa oscuridad de ese coche, en medio de los restos de mi corazón, la determinación se endureció. La claridad del comedor regresó, fría y afilada. Me habían mostrado quiénes eran. Ahora yo les mostraría quién era yo. Esto ya no era solo sobre el negocio, era sobre el autorrespeto, era sobre los límites, era sobre negarme a dejar que me definieran, que me rompieran. La ingenua esperanza de su amor estaba muerta, y en su lugar, nació una determinación fría y enfocada. No aceptaría esto. Los días siguientes fueron un borrón de dolor emocional y acción práctica. Dormir ofrecía poco respiro. Evité las llamadas y los mensajes de texto de los miembros de la familia extendida, sin saber quién estaba realmente preocupado y quién solo buscaba chismes. Mi primera llamada fue a mi amiga Sara. Ella escuchó sin juzgar, su apoyo tranquilo una salvación en la tormenta. Me recordó mi valía, independientemente de mi apellido o de su negocio. Su apartamento se convirtió en mi refugio temporal, un lugar libre del peso sofocante de la expectativa y la traición. Mi siguiente llamada fue a una abogada que Sara me recomendó, una mujer llamada Emily Carter. Emily se especializaba en derecho comercial y disputas familiares complejas. Sentado en su oficina, relatando la cena de acción de gracias se sentía surrealista, como describir una escena de una obra de teatro particularmente cruel. Pero mientras hablaba, y Emily escuchaba con una expresión tranquila y conocedora, lo surrealista se volvió real. No minimizó mis sentimientos ni me dijo que estaba reaccionando exageradamente. Habló de fundamentos legales, de posibles reclamaciones, de documentación. Validó mi realidad, haciéndome sentir menos solo, menos loco. Lo que hicieron está mal, Alex, dijo, su voz firme pero compasiva, y tiene implicaciones legales. Trabajar con Emily fue un proceso de investigación meticulosa. Comenzamos a recopilar cada pedazo de documentación que tenía, correos electrónicos antiguos, evaluaciones de desempeño, estados financieros a los que tenía acceso de mi tiempo en operaciones, incluso viejas notas escritas a mano sobre proyectos que había dirigido. Fue un trabajo tedioso y doloroso, un recordatorio constante de todo lo que había invertido en el negocio y la familia. En lo profundo de una caja polvorienta de viejos papeles familiares que había cogido de la casa durante una breve y tensa visita para recoger algunas cosas esenciales, encontré algo inesperado. Era un borrador de acuerdo de sociedad sin firmar de hacía años, fechado poco después de que me uniera al negocio a tiempo completo. Detallaba un plan para que Mark y yo nos convirtiéramos en socios iguales tras la semi-jubilación de mi padre, delineando divisiones específicas de acciones basadas en años de servicio y contribuciones proyectadas.
No era legalmente vinculante, ya que no estaba firmado por mi padre, pero adjunta había una carta de mi difunto abuelo, el fundador del negocio, a mi padre. La carta declaraba explícitamente su deseo de que el negocio fuera dirigido conjuntamente por ambos hijos, enfatizando mi notable aptitud para las operaciones y el talento de Mark para las relaciones públicas, sugiriendo una sociedad complementaria. Mi padre había ignorado los deseos de su propio padre y había escondido esto. La carta se sintió como una voz desde la tumba, confirmando que la traición se remontaba a años atrás, construida sobre una base de engaño deliberado sobre mi rol y valor previstos. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel fino y amarillento. No era solo favoritismo reciente, era una estafa de larga duración, una eliminación planificada. Emily vio la importancia de inmediato. Aunque no era un contrato, establecía la intención, un contexto histórico de expectativas que mi padre había socavado activamente. Pintaba una imagen clara de manipulación. Mostraba que no fue una decisión repentina, sino un movimiento calculado con un telón de fondo de promesas rotas y planes ocultos. Mientras Emily comenzaba a hacer las consultas iniciales, enviando cartas cuidadosamente redactadas solicitando acceso a ciertos registros comerciales como empleado de mucho tiempo y miembro de la familia, no fue una traición de alguien cercano, sino un aliado inesperado, un caballero mayor, el señor Henderson, que había sido gerente durante mucho tiempo en el departamento de producción antes de jubilarse hace un par de años, se puso en contacto conmigo por correo electrónico. Había oído rumores sobre lo que sucedió en Acción de Gracias y estaba horrorizado. El señor Henderson había trabajado estrechamente conmigo durante años y tenía una visión clara y objetiva de mis contribuciones frente a las de Mark. Más importante aún, había mantenido registros personales meticulosos documentando importantes mejoras operacionales, identificando quién las inició y ejecutó, registros que mostraban claramente mi impacto. También tenía correos electrónicos donde mi padre le había instruido que canalizara ciertos informes de proyectos exitosos a través de la oficina de Mark, incluso cuando Mark tuvo una participación mínima. El señor Henderson no era familia, no tenía nada personal que ganar, pero su sentido de la justicia era fuerte. Era el extraño objetivo, el testigo inesperado que podía corroborar años de mi trabajo y la tergiversación deliberada de mi padre. Con los registros detallados del señor Henderson y la carta del abuelo que apoyaban mi propia documentación, Emily sintió que teníamos una base sólida para una demanda. No necesariamente para forzar mi regreso al negocio, sino para buscar una compensación justa por mis años de trabajo infravalorado, fondos personales mal utilizados, y posiblemente daños relacionados con la promesa rota y la humillación pública. Se trataba de buscar justicia, reclamar mi valía, y forzarlos a reconocer la verdad. Presentamos la demanda discretamente. Los documentos legales iniciales cayeron como una bomba. Mis padres y Mark estaban furiosos. Su reacción inmediata fue la negación y la bravuconería. Mi padre llamó, bramando sobre la falta de respeto, la ingratitud y la destrucción del nombre familiar. Mi madre envió mensajes de texto frenéticos y llorosos, acusándome de apuñalarlos por la espalda y arruinar los recuerdos de Acción de Gracias. Mark incluso dejó un mensaje de voz condescendiente sobre lo desesperado y tonto que era. Intentaron la negación de nuevo, afirmando que estaba tergiversando las cosas, que la demanda era infundada. Pero esta vez, sus tácticas no tuvieron poder sobre mí. Estaba armado con pruebas y asesoramiento legal. No me involucré, toda la comunicación pasó por Emily. El enfrentamiento más intenso ocurrió durante la primera deposición. Sentarme al otro lado de la mesa de mi padre, madre y Mark, con Emily a mi lado y sus abogados enfrente, fue surrealista. Mi padre intentó mantener su actitud autoritaria, pero cuando Emily comenzó a presentar las pruebas, la carta del abuelo, los registros detallados del señor Henderson que contradecían sus afirmaciones sobre las contribuciones de Mark, correos electrónicos que mostraban la exclusión deliberada, su rostro palideció. Tartamudeó, se contradijo, y su fachada cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse bajo la presión de los hechos concretos y el interrogatorio legal. Mi madre parecía devastada, no por el dolor que me causaron, sino por la posible vergüenza pública y el costo financiero. Mark parecía completamente perdido, fuera de su elemento sin sus padres apoyándolo, expuesto como el tigre de papel que era. El testimonio del señor Henderson fue tranquilo, fáctico y condenatorio. Habló con una autoridad tranquila sobre las operaciones diarias, sobre quién realmente hizo el trabajo, sobre las directivas que recibió y que incluso entonces lo incomodaban.
Era el testigo objetivo, su integridad innegable, y sus palabras desgastaron la narrativa cuidadosamente construida. Este fue el momento de la justicia, no un drama judicial de Hollywood, sino una sala fría y estéril donde la verdad, respaldada por pruebas irrefutables, quedó al descubierto, despojándolos de su poder y sus mentiras. Ver su pánico, su máscara de control deslizándose, no fue un momento de puro triunfo, sino de una vindicación tranquila y fatigada. La demanda no llegó a juicio. Ante las pruebas y la perspectiva de un caso judicial público que expondría su engaño y la incompetencia de Mark, optaron por un acuerdo. No fue todo lo que podría haber luchado, pero fue sustancial, una compensación justa por mis años de trabajo, el reembolso de los fondos personales invertidos y una clara separación legal del negocio y de su control. Más importante que el dinero, el acuerdo incluyó un acuerdo de confidencialidad que, aunque limitaba lo que podía decir públicamente, también documentaba legalmente su reconocimiento de ciertos hechos relacionados con mis contribuciones y posición, forzando una forma de rendición de cuentas. Fue un límite legal trazado en la arena. Las consecuencias dentro de la familia extendida y el círculo social fueron significativas. Algunos se distanciaron, incómodos con el conflicto. Algunos se pusieron del lado de mis padres, creyendo su versión o valorando el nombre familiar por encima de la verdad. Pero otros, incluidos algunos que no esperaba, se acercaron discretamente, ofreciendo apoyo o compartiendo sus propias historias de dinámicas familiares similares. Fue una poda dolorosa de relaciones, pero necesaria. Me mostró quién valoraba la autenticidad por encima de las apariencias. Y luego vinieron las llamadas. Exactamente 6 meses después del Día de Acción de Gracias, mi teléfono comenzó a sonar. Números desconocidos al principio, luego el nombre de mi madre apareció en la pantalla, luego el de mi padre. Los buzones de voz se acumularon, frenéticos, llorosos, exigentes, pero nunca realmente disculpatorios. Alex, por favor, tienes que devolvernos la llamada, sollozó mi madre en un mensaje. Esto es un desastre, necesitamos tu ayuda, ladró mi padre en otro. No mencionaron el Día de Acción de Gracias, el negocio o la demanda directamente. Solo necesitaban mi ayuda con la situación, implicando que las consecuencias del liderazgo de Mark, o la falta de él, los estaban alcanzando, y necesitaban al hijo competente que habían descartado. Escuché los buzones de voz, vi las interminables llamadas perdidas, y no sentí nada más que calma y determinación. No había un júbilo triunfante, solo una certeza tranquila. Habían tomado su decisión la noche de Acción de Gracias. Me habían mostrado mi valor para ellos. Ahora se enfrentaban a las consecuencias lógicas de esa elección, y yo ya no era su solución. No los odiaba, eso aún significaría que tenían poder sobre mí. Sentí una lástima distante. Estaban atrapados por sus propios valores, o la falta de ellos. No devolví la llamada. El viaje no ha sido fácil. La curación es un proceso, no un destino. Las cicatrices de años de buscar validación y la profunda herida de esa traición de Acción de Gracias permanecen, pero ya no son heridas abiertas. Son recordatorios de lo lejos que he llegado. He construido una nueva vida, he comenzado mi propia pequeña empresa, rodeándome de personas que me ven y me valoran por quien soy. Mi definición de familia ha cambiado por completo. No se trata de lazos de sangre o historia compartida en un negocio. Se trata de respeto, confianza, apoyo y aceptación incondicional. Mirando hacia atrás, el Día de Acción de Gracias fue el final, pero también fue el principio. La claridad que obtuve esa noche, por dolorosa que fuera, fue el regalo más grande que jamás me dieron. Me liberó para construir una vida a mi manera, fuera de la sombra de sus expectativas y manipulaciones. Me mostró el valor de los límites y la fuerza que se necesita para hacerlos cumplir, incluso cuando eso significa estar solo contra las personas que se supone que te aman más. Mi viaje no fue solo sobre reclamar un futuro en un negocio, fue sobre reclamarme a mí mismo. ¿Alguna vez has tenido que redefinir los límites de la familia? ¿Qué significa realmente la familia para ti?